Videoconferencia. Horacio, buen día. Fabián Cosú, Nicolás Moncarvillo, te saludamos aquí en FM10. Hola, buen día muchachos. Un placer estar aquí con ustedes y le agradezco este espacio. Bueno, agradecidos somos nosotros de que podamos tener este contacto contigo, porque nada mejor que alguien que esté allí palpando la realidad de lo que sucede en Brasil, ¿no? Bueno, ya hace 34 años que vivo aquí, ¿no? Llegué en el 87 y tengo familia aquí, ya estoy establecido en São Paulo. São Paulo es la locomotiva de Brasil, ¿no? Hoy representa casi el 40% del Producto Bruto Interno de Brasil, el estado de São Paulo. Entonces acá es un estado muy fuerte que genera mucho ruido, ¿no? Solo para terminar, estaba viendo que la temperatura ahora está aquí en casa 17 grados, pero afuera creo que está a unos 40 grados. No, terrible. Las calles están calientes. Está terrible. Horacio, perdón, sumamos también a Juan Cruz Coronel, que ya está con nosotros aquí en el estudio, es compañero nuestro, así que también te saludo en esta mañana. Buen día. Ahora, pues. Buen día, ahora sí, mejor. Sí. Horacio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo Hola, andás? buen día, querido. Bien, gracias a Dios, muy bien. A ver, estábamos haciendo un poquito de introducción. Nosotros estuvimos hablando en la semana. El domingo fue el balotaje, el resultado muy justito. Pero a partir del resultado electoral empezaron a haber algunas cuestiones que la verdad que acá en Argentina no llega. O sea, todos los medios de Argentina toman información de O Globo, de Red Bandeirante, con lo cual me imagino que es la información que toman acá es la que las cadenas principales de noticias de Brasil están informando. Sabemos que hay una censura muy fuerte del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, inclusive hasta se hablaba de que este fin de semana podría haber un bloqueo sobre WhatsApp. Ayer, a las 5 de la tarde, un grupo de analistas decidieron lanzar desde Argentina un informe de algunas irregularidades que estaban encontrando, tomando como información principal la página del Tribunal Supremo Electoral, y empezaron a hacer la conferencia a las 5 de la tarde, como estaba anunciado por redes sociales, y casualmente 5:05 se cayó la página del Tribunal Supremo Electoral, pero alcanzaron a mostrar, por ejemplo, que de 164 páginas que tiene el informe de las últimas elecciones, en las primeras 34 aparece algo muy curioso. El 100% de las máquinas dan que o sea, la votación de las primeras 34 páginas, cuando se entra máquina por máquina, 100% Lula da Silva, 0 voto a Bolsonaro, cosa que es un poco insólito, porque no, a ver, puede ser que mayoritariamente voten a un candidato, pero es rarísimo que al otro candidato en un balotaje le pongan 0. Y sobre todo, algunas máquinas son en estados donde, por ejemplo, ganó el gobernador que iba por el sector de Bolsonaro, ganaron los intendentes que iban por el sector de Bolsonaro. Y en el balotaje es muy insólito que en esas mismas máquinas Bolsonaro no saque ni un solo voto. Sí, mira, primero que la sospecha no comenzó ahora en las elecciones. Meses atrás, el presidente viene diciendo: quiero poner una impresora para poder contar los votos, que justamente las máquinas no eran auditables. Hay un porcentaje muy pequeño de las máquinas que se pueden auditar, que son las que fueron compradas en 2020, y ya vamos a llegar ahí. Nadie saldría con esa impresión. Se imprimiría y vos mirarías que lo que se imprimió es lo que vos votaste, caía en una urna plástica y esa urna después se lacraba y se guardaba. Si había una sospecha de esa urna o si había una sospecha de ese colegio electoral, se iba a ir a esas urnas, se iban a sacar los papelitos, se iba a contar uno por uno y ahí va a haber una conferencia física. Entonces, el Supremo Tribunal Federal comienza a combatir eso de una manera vehemente, diciendo que era un retroceso. No, el retroceso era tirar las urnas y volver al papelito con una virome Bic, comenzar a hacer cruces de vuelta. Y no era eso que quería Bolsonaro. Bolsonaro quería reforzar la seguridad y la transparencia. O sea, es como si vos tenés en tu casa un perro guardián y te digo: mira, te voy a poner una reja. ¿Me vas a decir que no? Ah, sí, bueno, ponerlo, me queda más segura mi casa. Entonces, lo que quería Bolsonaro es, ahí comienzan las sospechas. O sea, la gente comienza ya a ver que hay una mala predisposición del Supremo Tribunal Federal
porque de los 11 ministros, 9 fueron todos elegidos en el gobierno de Lula y una parte pequeña, unos 2 o 3 en el gobierno de PCDB, que también era de centro izquierda. Entonces se ve que había una tendencia por eso. Cuando lo más sospechoso es que hay 6 modelos de urnas. En las urnas que son auditables, Bolsonaro tuvo voto en todas. En algunas menos, sí, porque estuvo en colegios electorales que la izquierda tenía mucha fuerza, entonces tuvo 20%, 15%, pero en todas las urnas viejas, que son la mayoría, ahí vienen todas 100%. ¿Y dónde comienza a esto tomar una fuerza mayor? En escuelas físicas, acá se vota mucho en escuelas, entonces hay varios salones. Primero, todos los salones fueron distribuidas las urnas proporcionalmente. Es extraño, vos en el stock separar correctamente las urnas. Entonces, me parece que los manos agarrar esto, mandarlo para acá, mandarlo para allá. No, en todos esos colegios había urnas auditables y unas no auditables y todas proporcionales. Casualmente, en las no auditables, en el mismo colegio, o sea, en el mismo lugar físico, en pequeñas ciudades, donde la tendencia normalmente, o sea, nosotros también tenemos en Argentina poblaciones de 4 o 5 mil habitantes, donde vos decís, no, acá son conservadores, acá son más de izquierda. Entonces hay una lógica, bueno, 70% acá votó Lula, 30% Bolsonaro. Hubo una lógica en las cárceles. 90% ganó Lula. En las cárceles, 10% votaron en Bolsonaro. O sea, hasta en las cárceles hubo, en las urnas auditables, hubo una lógica. En esas ciudades pequeñas, en la misma escuela, yo anoté aquí, hubo una escuela donde agarraron 10 urnas, las 7 que no eran auditables salieron 100% a favor de Lula. Y en las otras que eran auditables, Bolsonaro tuvo votos. Lula ganó, sí, no, Bolsonaro tuvo votos. Entonces, esto es muy extraño. O sea, esa indignación no es por el resultado, es por todo lo que viene pasando a meses que ustedes no saben. Empresarios de WhatsApp, los 10 mayores empresarios acá de Brasil, 20 mayores, hablando por WhatsApp diciendo, no, si entra Lula, esto va a ser una perdición, si entra Lula yo me voy del país, esto. Eso llegó al Supremo Tribunal Federal y fueron todos perseguidos por el Supremo Tribunal Federal. O sea, no puedo tener expresión, yo me expreso como quiero. Llegaron a decir que esos empresarios tenían dinero para montar un ejército paralelo para atacar Brasil. ¿Dónde un empresario va a tener dinero para montar un ejército cuando el ejército es del presidente? O sea, hay algunos absurdos que infelizmente, y eso lo digo con penar, y eso también pasa en Argentina, las personas que tienen menos acceso o menos esclarecido, menos acceso a veces a cultura y a pensar por ella misma, no porque le dicen los otros, embarcan en esas historias que no tienen pie ni cabeza. Está bien. Y todo esto, todo esto que estamos hablando, entonces es lo que empezó a generar el clima, que se empezó a ver más fuerte el lunes. Por ejemplo, el reclamo de los transportistas, que bueno, que el mismo Bolsonaro tuvo que salir a decirle que no corten las rutas, que si quieren manifestarse se manifiesten, pero que no corten las rutas. Ayer vi un video de que ahora lo que hacen es, están parados al costado de la ruta, en algunos casos no cargan mercadería, se ven los tractores solo con la bandera de Brasil, y en otros casos, en otros estados, están circulando a 10 kilómetros por hora, despacito por las rutas, digamos, como diciendo, no paro, pero voy despacito. Ahora, ¿a qué nivel llega eso? O sea, ¿son 2 estados en particular? ¿Son 3 camioneros o esto es masivo? Fabián, esto es como todo. Comienza 1, comienza 2. O sea, vamos a la historia. Cuando Gandhi comenzó en la India, era él con 10 gatos locos. Después llegó a tener 200 millones de personas. El movimiento va creciendo. O sea, ya hay, por ejemplo, en Santa Catarina, que Bolsonaro ganó con el 70%, mismo con todos los robos, consiguió 70%, ya hay empresarios que han cerrado la fábrica y ya hay videos circulando de que fueron los camioneros, le pidieron disculpas por no haberlos apoyado antes y dice, cerré mi fábrica.
y estoy aquí como empleado y los vamos a apoyar. Entonces, se prevé ahora, por ejemplo, yo acá tengo mi bandera de todas las paseatas. Domingo estoy yendo a una paseata en un punto de concentración aquí en el Parque Ibirapuera, que es un parque muy grande y donde frente está una base del ejército, porque se está pidiendo un apoyo para que se haga algo. Eso te iba a preguntar. Es que no hay una legalidad. O sea, lo peor que nosotros estamos viviendo hoy es que quien tenía que ser legal, que es la última instancia, es el que más se metió a políticamente ir contra el presidente, porque el presidente se peleó con todo. O sea, él básicamente lo que hizo, salió a denunciar todo lo que estaba pasando, y por eso fue tan combativo. Ahora, lo que acá desde Argentina por ahí no se entiende mucho, que la manifestación de la gente hacia los cuarteles pidiendo, ¿qué le están pidiendo a los militares? ¿Un golpe de Estado? ¿Qué es lo que le piden? ¿No? Eso es lo que no se entiende desde acá. No, golpe de Estado no sirve, ya eso ficó. Uno tiene que siempre analizar la historia, ¿no? Y la historia se repite. La queda de los grandes imperios se repite, todo. Pasan los años, pasan los siglos y se va repitiendo todo. Entonces, aquí no se quiere ningún tipo de golpe militar. Lo que se quiere es justicia. Lo que se quiere es que ahora el lunes las Fuerzas Armadas van a presentar un relatorio oficial. O sea, algo parecido a lo que ustedes vieron ayer ahí en Argentina, con detalles. Y lo peor de todo es que están descancarado todo. Algunos términos, discúlpenme, de muchos en Brasil lo puedo mezclar un poco, pero están así a puertas abiertas, que la información está en el Supremo Tribunal Electoral. Tanto es que bajaron la página. ¿Por qué? Porque está todo ahí, lo de los 100%. Es imposible que una tenga 100%. Entonces lo que queremos es justicia. O sea, no puede quedar así. O sea, te robé. Sé que, como vos decías, comisario, mire, me robó, está acá, este es mi auto. Y no está más en mi garaje, está en el garaje del vecino. El vecino vino cuando yo estaba viajando, me robó el auto y lo puso en el garaje de él. Entonces, lo que le decimos al ejército, alguien que tenga fuerza, y le estamos pidiendo eso, porque yo no te hago aquí, que dijo en el primer discurso Bolsonaro, ¿no? Él dijo así, como presidente continuaré con todos los mandamientos de la Constitución y siempre voy a estar dentro de la Constitución. Golpe militar no está en la Constitución. Okay. Al contrario, esta Constitución se hizo después que las directas ya solicitaron, salieron los militares y entró el gobierno civil. Horacio, sí. le quiero hacer una pregunta, porque yo estoy escuchando muy atentamente lo que usted está narrando, que es muy interesante. Ahora, lo que también no nos queda claro desde acá de Argentina un poco es qué sucede con el gobierno de Bolsonaro, porque Bolsonaro no salió a hablar, pero salió su vice por allí a hablar y a hacer algunas referencias. ¿Esto indudablemente generó chisporroteos dentro del gobierno de Bolsonaro? No. El vice de Bolsonaro siempre fue medio ambiguo. Muchas veces lo apoyó ferreñamente y otras veces puso cuestionamiento más para la izquierda. Y Bolsonaro es un tipo que habla de Dios, familia, libertad. Lo criticaron, lo llamaron de fascista, lo llamaron decían que la mujer lo traicionaba con un ministro. Lo han provocado de todas maneras y él nunca hizo censura de ningún medio, nunca atacó a un periodista, nunca hizo una demanda judicial, nada. Le dijo, esto es democracia, que digan lo que digan, cuando uno tiene un cargo público tiene que entender que las cosas son así, si no, que no entra en la política. Entonces siempre fue un tipo muy abierto a todo y hubo una época que le pidieron a Morón, que es el vicepresidente y ahora es senador por el estado de Río Grande do Sur, que para decir ciertas cosas, porque él no fue votado, el que fue votado fue Bolsonaro y había un choque en algunas declaraciones de él, más para el lado de la izquierda. Entonces, hoy, ¿por qué que él no se manifestó? Hizo nada más que 2 manifestaciones de 2 minutos. Justamente, él no reconoce
la elección, pero como está dentro de la Constitución, el gobierno de él ya está a disposición de la gente del PT. Él ya está mostrando todo, tanto es que ya el PT ya salió diciendo que no hay plata, que para hacer todo lo que prometieron en la campaña tienen que extrapolar el techo de gasto, porque acá hay una ley que se llama techo de gasto, ¿no? Que bueno, el gobierno, por ejemplo, en 2023 no se puede gastar más de lo que se gastó en 2022 ajustando la inflación, ¿eh? Hubo 5%. Lo que gastó en 2022 más 5% se puede gastar, más de eso no. Esa ley, Horacio, es para el Estado. O sea, el Estado no puede gastar más de lo que se ajusta por inflación. De lo que se ajusta por inflación que gastó en el año anterior. Qué bien le vendría a los nuestros esto. Diputados y senadores lo autoricen. Esa fue la ley por esa ley es la que destituyen a Dilma Rousseff, porque gastó una partida que no estaba presupuestada. Cuando le hicieron el juicio político era por esa ley, me parece, por la ley de responsabilidad fiscal. Exactamente, y eso fue sin ningún tipo de... Ella tenía que haber solicitado eso al Congreso. Claro. El Congreso le daba el ok y ahí legalmente estaba autorizada. Cuando Bolsonaro quiere hacer el auxilio para 48 millones de personas ahora en el COVID, él pidió autorización al Congreso. Dice, mire, va a tener que gastar tanto más. No me acuerdo si eran 100 billones o 200 billones de reales. Y el Congreso le dio el ok y ahí él lo hizo dentro de la... Entonces ahora, porque ustedes deben decir, ¿cómo? Él lo reconoce, pero está todo el gobierno mostrando los libros, mostrando todo, o sea, haciendo la transición. Porque eso está en la Constitución. Bueno, pero a eso iba. Pero también está el artículo 142 en la Constitución, que es lo que los manifestantes le están pidiendo al ejército y el apoyo, pero en realidad si el apoyo del ejército existiría, Bolsonaro tendría que convocar por el artículo 142. Nos gustaría que le explique a la gente acá en Argentina qué significa el artículo 142, qué es lo que está pidiendo la gente que se está manifestando en Brasil. El artículo 142, o sea, a veces infelizmente las constituciones son interpretadas de diferentes maneras y ahí es donde vienen las confusiones, ¿no? Y depende de quién las interpreta, la acomoda a su manera. El artículo 142 es un artículo por el cual el presidente, que es el jefe mayor de las Fuerzas Armadas, ¿no?, puede pedir que ellos intervengan a partir de un caos. Por ejemplo, cuando el ejército estuvo en el complejo de Alemán, en Río de Janeiro, se aplicó en el gobierno de Lula el artículo 142 para el complejo de Alemán. El PT pidió eso, no para Brasil, para el complejo de Alemán. Ahí fue cuando los militares fueron allá. Sí. Entonces ahora, el artículo 142, según algunos juristas, no es bien aplicable porque todavía no hay ningún tipo de caos. O sea, lo que había eran las rutas cerradas. Bolsonaro pidió, por favor, liberen la ruta. La gente liberó la ruta. Ahora hay muchos camioneros que están yendo a Brasilia a colocarse en lugares donde dejan pasar la gente, pero donde van a hacer una resistencia. La gente, como yo, como otros, estamos yendo a Ibirapuera, es un parque. La gente, los autos pasan por el parque, o sea, no hay ningún problema. Dentro del parque está lleno y enfrente están los militares. ¿Por qué van a traer los militares? Porque lo que la gente quiere, no, en realidad, ¿qué tendríamos que hacer? Y todo enfrente del Supremo Tribunal Federal y pedir justicia. Pero son ellos que infringieron la justicia a meses. Entonces, cuando el Supremo Tribunal Federal ya tiene un lado decidido y hace de todo para que ese lado gane, ¿a dónde va? A los militares. Pero nadie quiere el golpe militar. Lo que quiere es algo justo, algo que se analice todo lo que pasó, que se vean todas esas urnas, que es imposible que en una escuela, las 7 urnas que no son auditables llevan 100%, en una escuela de una ciudad chica, porque vos me digas eso en una escuela en San Pablo, hay un montón de estudiantes y justo en esas urnas todos los estudiantes son idealistas, son de izquierda, tienen 20 años, nunca trabajaron, no saben lo que quieren, entonces no saben bien y bueno, son idealistas, votan por izquierda. Todas las ciudades grandes no se concentró
el ejército, si bien que auditó todo, pero se concentró en un análisis profundo y fue la área cibernética del ejército, que son especialistas en eso, ¿tá? Se concentró en un análisis profundo en las ciudades pequeñas, donde la tendencia de la ciudad es esa. O sea, usted debe tener ahí pueblos, ciudades pequeñas de chacarero, que son más de derecha, familia, van a la iglesia los domingos, o sea, tienen un perfil más conservador. Más conservador. Entonces voy a decir, bueno, claro, el kirchnerismo llevó 20%, 30%, pero el 70%, el 60%, el 80% lo llevó al lado conservador de quien era el candidato contrario. Hay una lógica. Sí. Pero esa lógica solamente en las urnas auditables, en la otra no, en la misma escuela. Ahora, y Horacio, ¿qué dice Lula a todo esto? Lula está de vacaciones en Troncoso, la Bahía, y Lula desapareció. O sea, está allá calladito. ¿Por qué? Porque ahora se están dando las noticias malas. ¿Cómo? Picaña, ¿eh? Que un pedazo de carne que acá comemos, picaña y cerveza. No, fue una fuerza de presión, porque decía, no, le voy a dar a todo picaña y cerveza. Y me acuerdo de esa propaganda que está en Argentina, el tipo tomando mate, un esqueleto, ¿no? La traducción a Argentina sería el asado que prometió Alberto, digamos. Exactamente. Entonces, no, fue una fuerza de expresión. Le voy a dar 600 reales, no, hay plata para 400. O sea, ahora se empiezan a caer las máscaras, ¿no? Y lo que se puede y no se puede hacer. Entonces Lula está calladito y que tiene que hacer el trabajo sucio son los otros. Lo mandó Alckmin, al vicepresidente, a hacer el trabajo sucio. Entonces ya salió el PT diciendo que precisa el apoyo de las cámaras de diputados y senadores para ese techo expandirlo. Claro. Va a haber emisión de moneda. Va a haber inflación. La inflación se va a convertir en inflación y siempre pierden los mismos. Para eso te quería preguntar, Horacio, perdón que te interrumpa, pasa que queremos ir hilando con la información. ¿Cómo está la situación económica hoy actualmente en el gobierno de Bolsonaro? Eso es lo que nos da para entender. ¿Por qué? Vamos a cerrar el año más o menos con un 6%, porque hasta final de año, o sea... ¿6% anual, Horacio? Anual. Increíble. ¿Estamos hablando de inflación o de crecimiento? Inflación. Ok. No importa nada. Crecimiento estamos hablando entre el 2,5% y el 3% del PIB. Desempleo 8,9%. Cuando Dilma largó el gobierno estaba en 13% sin guerra y sin COVID. Sin guerra de Ucrania y sin COVID. Sí. Deflación los últimos 3 meses. Se bajó 35 hay un impuesto que se llama IPI, que es impuesto a la producción, que no es el IVA. Hay un ICM que equivale al IVA y esto es un impuesto. De 4.000 ítems, el gobierno bajó 35% ese impuesto. O sea, bajó los impuestos. Y pasó a recaudar 35 billones de reales a más por mes. Una parte de eso es una inflación, que viene cayendo, pero hay un ajuste por inflación. Y otra parte es porque, como mejoraron los precios, la gente salió a consumir más. Claro. A más gente con plata, consumo más, recaudo más. Esto es lo que la política argentina no quiere entender, porque acá todo el tiempo están incrementando. Perdón que hagamos esta comparación, Horacio, pero es increíble que vos nos estás diciendo que casi están llegando a un 6% anual. Nosotros vamos a pisar el 100% y en algunos casos posiblemente lo lleguemos a pasar, no sabemos. Es increíble lo que nos estás narrando, por lo menos para nosotros aquí, para Argentina. Es realmente increíble y me sorprende. Y digo, los políticos acá nos hemos cansado de entrevistarlos. Inclusive Juan los ha chocado muchísimo por esto del aumento de los impuestos y siempre hay una excusa, siempre hay algo para decir que no, por eso no se pueden bajar los impuestos. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de todo? Que el IPC de Brasil va a estar en 6 puntos cuando hace un par de meses estaba en 12. ¿Entendés? Lleva meses bajando los precios. Había habido una noticia, el primer mes que hubo deflación en Brasil, estaban todos contentos porque empezó a bajar el precio de los alimentos y del combustible. ¿Sabes lo que es? O sea, nosotros no lo imaginamos cómo es. No, imposible. Pero ir al supermercado y que en vez de decir 20 pesos más, 20 reales más, vale ahora 10 reales más. Perdón, Horacio, ¿no fue así? Los precios no empezaron a bajar a medida que la inflación empezó a bajar. Los precios en el mercado comenzaron a bajar. Por ejemplo, ¿qué pasó con los combustibles y con el agronegocio? Antes de que empiece la guerra con Rusia, Bolsonaro se sentó en Rusia
que es el mayor fabricante de agrotóxicos, y cerró no sé cuántas miles de toneladas. Vinieron 27 barcos rusos con agrotóxicos. Entonces garantizó los agrotóxicos para 2022 y 2023. Cuando lo fueron a decir por qué no era contra Putin, todo decía, no, yo soy a favor de Brasil, yo no soy a favor de ninguna guerra. Obvio. Como gobierno digo, no concuerdo con ninguna guerra. Pero primero tengo que ver cómo está la situación dentro de mi país. O sea, yo tengo que preocuparme por mi país, porque nadie viene, es como vos. Si vos te quedás desempleado, nadie va a venir, tu vecino, y decir, che, ¿cuánto precisas para comer? ¿Cuánto precisas para pagar el alquiler? Si estás pagando alquiler. O sea, vos tenés que cuidar de vos mismo. Entonces lo que él hizo es eso. Ahora empezaron a llegar barcos con gasoil. Como Petrobras comenzó a ver, porque el gobierno en la Petrobras tiene creo que 25 o 30%. Él es el mayor socio de la Petrobras unitario, pero es el menor cuando se juntan todos contra él. Entonces la voz y voto del gobierno es menor. Cuando Bolsonaro decía, me expliquen por qué acá es más barato extraer petróleo y tenemos que compararlo a los precios internacionales, en lugar de que ganen plata, pero que ganen plata a partir de los costos locales, dijeron no, porque no tenemos que equiparar con el mercado internacional. Ok, entonces voy a importar diésel y voy a comenzar a competir con la Petrobras. Comenzaron a llegar los primeros barcos de diésel y la Petrobras dijo, no, vamos a anunciar un descuento en el diésel. ¿Por qué? Porque vieron que el tipo, él es muy determinado. ¿Por qué muchos le tienen bronca a Bolsonaro? Y personas de bien. Estoy hablando, yo tengo en mi ámbito de amigos, personas que son padres de familia fantásticos, trabajadores, nunca iban a votar un corrupto, pero estaban medio ofendiditos porque Bolsonaro, paloma, estupideces. Pero todo, hablamos de una estupidez en momentos de nervios y así. A mí, yo no lo juzgo por el paquete, por si es simpático, si se parece a Brad Pitt, o yo lo juzgo por los hechos. Claro. Él nunca fue dictador. La economía está yendo bien. Y a mí el que me para la olla es el estado económico. A mí lo que me interesa es la economía. Bueno, pero el otro día hablábamos, a vos lo que más te convenía es que por tu actividad es que gane Lula. Porque sabés que se va a disparar el precio del dólar y bueno, en tu actividad a vos te beneficiaría y mucho que eso suceda, una devaluación en Brasil. Sí, pero lo que pasa es que es una cuestión de cómo fui criado. Sí, claro. Fui criado en una familia correcta. Mi viejo se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar ahí en los astilleros navales. ¿Entendés? Entonces yo, como dice muy bien Fabián, yo trabajo para empresas que exportan y exportan también para Argentina cuando pueden, porque con todos los kilómetros que tenemos en Argentina es una locura tratar de exportar. Pero mismo así, mi comisión es el dólar. Entonces si entra ahora toda esta calmadía de que, pero viste, entró el PT y la bolsa cayó un poquito y se recuperó y el dólar hasta cayó. Pero ahí, todavía no entró el PT. Todavía está comenzando el gobierno. El PT entra el 1 de enero. Claro. Y todo lo que él dijo que va a hacer ya comenzó a mostrar las garras, ya comenzó a decir que no hay plata, ya comenzó a decir que hay... Y el dólar se va a subir. Y para mí va a ser bueno, pero para mí es bueno, pero no, quiero que sea bueno para todos. O sea... A ver, a ver, ¿por qué hice la aclaración? Está claro que vos a Lula no lo votaste, pero lo que estás explicando de lo que está pasando en Brasil va claramente contra tus intereses. Vos, digamos, si a otro diría, bueno, que se maten esto, total, a mí me beneficia. Por eso hice la aclaración, para mostrar que tu posición va más allá de que esto inclusive va contra tus propios intereses. Yo gané mucha plata en el gobierno de Lula porque el dólar no paraba de subir y mi salario era en dólar. Claro. Horacio, vos sabés que otra de las cosas que te quiero preguntar, que también por lo menos como lo vemos desde acá de Argentina, ¿qué posibilidades hay de que se revierta esto y haya una nueva elección o no? ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí? Mira, a 34 años conozco a los brasileros, me puedo equivocar, pero creo que este movimiento, la tendencia es a crecer y no a diluirse porque la gente se cansa, sino al contrario, la indignación está subiendo más y creo que ahora, a partir del lunes, cuando venga esto que un poco, ayer ustedes tuvieron
un anticipo, ¿no? Ahí, en eso que pasó a las 5 de la tarde, la indignación va a ser mayor. ¿Qué va a pasar? Si se respetase la Constitución como corresponde, yo tendría una respuesta más fácil, porque Constitución es Constitución. 1 más 1 es 2 y no es ni 2,5 ni 3. Claro. El problema es que quien tiene que celar por eso y cuidar por eso, hizo todo para que Lula gane. ¿Tá? Porque hoy el presidente del Tribunal Superior Electoral es un ministro de la Suprema Corte. Eso se va a tornar, no sé si cada 6 meses o una vez por año lo van sorteando y se van, es el mismo, ¿no? Un ministro de la Suprema Corte tiene los 2 cargos, ministro de la Suprema Corte y presidente del Tribunal Superior Electoral. Entonces, si fuera por las elecciones, habría que impugnarle y llamar una nueva. Ahora, pregunto, Tribunal Federal, perdón que te interrumpa, pero ¿de nuevo el balotaje o de nuevo todo? Porque si hubo irregularidad acá, también puede haber habido irregularidad en la primera vuelta. Bueno, cuando el martes anterior a las elecciones del domingo sale el gobierno y dice 154.000 inserciones de radio fueron de que correspondía a nuestro partido no fueron hechas, se siguió haciéndole. Bueno, el miércoles, ¿qué pasó? Por eso que son tiempos extraños. Lo que usted me pregunta, yo sería mentiroso si le dijera algo concreto. Claro. Lo que pasó, eso fue el martes. Se llevó al Tribunal Superior Electoral, le dijeron, no, esto va a tumultuar las elecciones, no lo reconocemos. Ni se analizó, porque eran 5.000 hojas. Y eso fue hecho por 2 empresas que cuidan de las inserciones de propaganda, de empresas que ponen propaganda en la radio y tienen equipamiento para poder medir eso. Es decir, empresa, podés pagarle a la radio porque ella cumplió con la promesa de cada no sé cuántas veces por día poner tu propaganda. Entonces no fue el gobierno, eso fueron empresas que tienen los equipamientos para poder medir eso. Cuando pasa eso, al otro día, a la noche, que Bolsonaro tenía que tener en Río de Janeiro un comité, volvió a Brasilia y tuvieron, que esto es la parte más curiosa, 4 representantes de la OEA, Organización de Estado Americano, la cúpula de las Fuerzas Armadas y los ministros de confianza de él, una reunión a puerta cerrada. Eso fue el miércoles anterior al domingo. A las elecciones, ok, la semana pasada. Lo que se dice ahora, y yo tengo mucho cuidado en decirlo porque todavía no vi una manifestación formal del gobierno, puede ser que ahora el lunes aparezca, que se hizo una retrospectiva hasta el primer turno y hubo 1 millón de inserciones que no fueron entre el primero y el segundo turno colocadas. Esto agárrenlo con pinza, muchachos, no estoy diciendo. Los 154.000 sí es un número real. Esto hay mucho fake news, entonces sí. Estoy haciendo apenas como un comentario que en breve va a salir a una posición oficial porque, a ver, te lo voy a responder de otra manera. Bolsonaro, si él le pierde las elecciones, va a ser preso. Esto lo pueden escribir ahí. Y podemos volver a hablar en enero y decir, che, si lo metieron en cana. ¿Por qué? Porque han hecho una serie de situaciones y de denuncias y de procesos que la Suprema Corte los tienen abiertos contra él con fake news. O sea, yo tenía una página, decía que Bolsonaro hizo tal cosa, uno decía, ¿viste lo que hizo Bolsonaro? Entraron con un proceso y la Corte Suprema todavía no dijo ni sí ni no. Entonces todo esto está armado. No para que no pueda, fuera que ahora lo quieren que no sea más reelecto por un montón de cosas. Entonces genocida, mató un montón de gente tiene un montón de procesos en abierto. Y él sabe que él tiene una bala de plata. ¿Cuál es la bala de plata? La bala de plata de él la tiene hasta el 31 de diciembre a medianoche. Medianoche y un segundo, Lula es formalmente presidente. Él no es más el jefe de las Fuerzas Armadas ni tiene el poder que tiene hoy. Y él sabe que es tic-tac, es cuestión de tiempo que vaya preso él y los hijos, como ya está queriendo impugnar un monte de diputados y senadores del partido de él, por monte de denuncias falsas. Entonces, ¿qué va a pasar?
no tengo la más mínima idea. Horacio, Tiene que vivir en conflictos grandes. Horacio, una pregunta más, y esto tiene que ver con la conformación. Supongamos de que esto avanza, como bien decíamos, y el 1 de enero Lula asuma como presidente de Brasil. En este caso, va a gobernar con el Congreso en contra. ¿Cómo va a conseguir esa autorización? Mira, a ver, cuando hablamos del Congreso y diputados y senadores a favor de Bolsonaro, hablamos de Bolsonaro presidente. Claro. Ya. Se dan vuelta como acá, igual, digamos, así, fácilmente. Porque, ¿qué pasa? Bolsonaro cortó el chorro de la plata. Entonces ahora están todos pobres. Y Lula dijo, muchachos, vamos otra vez a distribuirla. O sea, el PT siempre ya hizo en el mensalón, en el petrolón, distribuyendo dinero, y ya están todos alborozados en Brasilia. Ya como que... Margaret Thatcher, solo para terminar, una vez dijo Margaret Thatcher que izquierda soy buena cuando hay plata. Claro. Y él ya está distribuyendo, como está distribuyendo cargos de los ministerios, que Bolsonaro tenía colocado, son gente técnica, ningún político, ahora todos los ministros van a ser todos políticos, de diferentes partidos. O sea, ya comenzó a distribuir la torta. Lo que te iba a decir, que si aparece la tarasca, el centrado medio que se empieza a inclinar para la izquierda. Exactamente. Había un analista que Somos iguales en eso. explicaba que Lula decía no, porque viste que Lula tiene muy buena cintura para llegar a acuerdos. Claro. Y acá no es por ofender a nadie, dijo, pero tiene un antecedente respecto a que... Bueno, viste, un poquito para acá, un poquito para allá. A ver, ya lo hizo. Petrobras, lo que pasaba con Petrobras en la gran causa de sobornos de Odebrecht y toda esa onda, era para repartir. O sea, se quedaban con una parte y el resto lo repartían para pasar proyectos en el Congreso. Porque Con un antecedente. Horacio me puede corregir, pero si algo parecido a un campo de batalla del Congreso brasilero. Sí, 20 millones de facciones. Sí, pero con un antecedente. El vice de Lula es del mismo partido de Fernando Cardoso. Sí. Y una de las cosas que le objetaban a Moro... El vice de Lula, hace un par de años, fue opositor a él en una elección presidencial. ¿Hasta dónde llegan las cosas? Ponele, porque Temer, que era el vice de Dilma, también era del mismo partido que el vice que ahora del PT. Sí, igual después del puñalazo que le metió, ahora, le quedó todo muy bien. Una de las cosas que le objetaban a Moro era que no había llevado la investigación hacia Fernando Enrique Cardoso, que fue el que inició toda la joda del reparto de guita con Petrobras. Así que ahora, digamos, el partido ese que empieza la joda, digamos, está asociado al partido que siguió la joda. Así que en realidad, ¿o no, Horacio? ¿No es más o menos así? Sí, y lo que va a pasar, que ahora lo están usando Alckmin, que es lo que dice Fabián, lo están usando para hacer el trabajo sucio, porque es más moderado, ¿no? La imagen de él es más de un pedazo, ¿viste? Alckmin es una hoja de lechuga. Claro. Sí, entonces lo mandaron, ¿viste? Y él tiene esa cara de buenito. Entonces va y está haciendo todo el trabajo sucio y pone cara de paisaje cuando lo muestran. Y eso pueden escribir. De aquí a 2 años Lula lo descarta, lo pone ahí en vía muerta y dice no me joda más porque el PT tiene saña de poder. Uh-huh. Y el PT es una izquierda radical, no es una izquierda moderada. ¿Entendés? Alckmin es de una izquierda moderada que lo hacían pasar como derecha, pero nunca fue derecha. Fue una izquierda más moderada, que tenía un poquito más de vergüenza para robar. Entonces, ahora entrando el PT, no, el PT entra ya. Y entró, ya está diciendo que tiene que pasar el techo de gasto. Y entró. Vio 2 o 3 cuentitas y ya dice, no hay plata. ¿Cómo no hay plata? Pero ya en 2 días sabe que no hay plata. ¿Cómo ya en 2 días sabe tan rápido? O sea, ya está abriendo el paraguas. Y ese no hay plata, muchacho, quédese tranquilo que va a haber plata para todo. Sí, claro. Yo te quería preguntar, ya algunos nombres sonaron para el posible gabinete de Lula, como por ejemplo Dilma, Marina Silva, el ex alcalde de San Pablo, o gobernador, perdón, Haddad. Ya sonaron algunos nombres.
No, y está resucitando un montón de muertos. Claro. Había uno, viste, que lo agarraron con 100.000 reales y no sé cuántos dólares en los calzoncillos y ya está para ocupar no sé qué cargo. O sea, ya si van a empezar de vuelta las constructoras Odebrecht y compañía, que no más Odebrecht, ahora creo que cambió el nombre, ¿eh? A aparecer. O sea, no, todos los muertos están resucitados porque ahora viene un proyecto de poder. Uh-huh. Ahora tiene 4 años para armar un esquema para, si él no va a ser reelecto porque va a tener 82 años, por ahí ya está cansado, qué sé yo, pero va a poner otro, como puso a Dilma en su momento. Uh-huh. Que Dilma no era para haber entrado. En realidad quien tenía que tener entrado era Alckmin. En aquella época, porque habían hecho un pacto entre ellos. 8 años yo, 8 años vos. Uh-huh. 8 años yo, 8 años vos. Lo traicionan a Alckmin, tanto es que Alckmin, que hoy es vicepresidente, dijo que Lula quería volver a la escena del crimen. Uh-huh. Pero eso lo dijo. Sí, sí. Ahora el mismo que dijo eso, ahora dice, no, yo me equivoqué, en la época estaba nervioso. Esto es como todo político. Como todo político. En todo lugar del mundo es lo mismo. Entonces, ahora es un proyecto de poder que ellos tanto es que quieren hacer como en Venezuela, acabar con las Fuerzas Armadas Independientes y hacer una fuerza nacional que esté 100% supeditada a lo que dice el presidente. O sea, pero todas estas cosas también tienen un trasfondo interesante, porque hay gente que los votó no porque odiaba a Lula, pero tenía más bronca de Bolsonaro por lo que dijo y ya está arrepentida. Bueno. Y hay gente que por ahí va a ir a la manifestación y los militares dicen, ojo, si entra porque acá los militares, la estructura militar acá es mucho más grande y más fuerte que en Argentina. Sí, bueno, es una cosa que a nosotros nos cuesta entender, pero que hay que aclararle a la gente que en realidad es muy prestigiosa la institución militar en Brasil. Es una de las instituciones que ustedes... a ver, a mí siempre me llamó la atención el nombre de la avenida principal en San Pablo, para hacer un paralelismo de como si acá la 9 de julio se llamara Jorge Rafael Videla, digamos. Y allá, digamos, es normal y todo el mundo le parece fantástico, y allá hay otro prestigio sobre la institución militar que Argentina no tiene, obviamente. Y por eso creo que la gente manifiesta, porque es el último reducto, digamos, de institucionalidad que le quedaría, que cree la gente que le está quedando a Brasil. Lo que pasa es que es una situación histórica diferente. En el año 64, el comunismo acá estaba muy fuerte y fue la gente que pidió las Fuerzas Armadas. No fue un golpe militar, fue la gente que pidió las Fuerzas Armadas. Como no tenía redes, hay unas historias que son bien interesantes. A mí me gusta mucho analizar historias. Como no había redes, los hombres usaban las mujeres y escribían papelitos combinando los lugares, y las mujeres eran encargadas de hacer, cuando iban al mercado a hacer la compra, a ir pasando de papelitos de mano en mano para saber dónde se iba a juntar la gente, que no había redes sociales para decir, tal día en tal lugar, tal hora. Era muy interesante. Entonces fueron ellos que pidieron. Los militares aquí hicieron mucho y robaron poco, a diferencia de lo que pasó en Argentina. La época truculenta que ellos tuvieron que enfrentar a la subversión, acá después no la vendieron como los pobrecitos de la subversión, los pobrecitos que fueron aniquilados por los militares, porque en realidad, repito, fue la población que pidió que los militares, porque vieron que se iba todo esto para el lado izquierdo mal. Entonces fue un abordaje diferente hacia el gobierno militar, y los gobiernos militares no inventaron unas Malvinas como último, a ver, porque si hubiera ganado la Argentina las Malvinas, pues ahí los militares estaban hasta hoy. O sea, sí. Los militares salen cuando pierden las Malvinas, ¿no? Porque dijeron, fue el último intento. ¿No? Acá no hubo nada de eso. Acá cuando vieron que la gente quería, no, se lo damos, tranquilo. Y vos ves, ustedes que más o menos vinieron a Brasil seguramente, vieron que la estructura de Brasil, la gran estructura de Brasil lo hacen los militares. Entonces se han robado poquito y han hecho mucho. ¿Entendés? Entonces la imagen de ellos es otra. Es de un militar que en su momento salvó el país, y por eso que ahora las manifestaciones se van. ¿Por qué? Porque ahora lo ideal era estar todo, repito, en el Supremo Tribunal Federal, en la puerta de ellos pidiendo justicia, pero no, es perder el tiempo con ellos. Perder el tiempo. Ellos ya dejaron claro a meses
viene dejando claro lo que ellos querían. Claro. La mesa. Está bien, está clarísimo. Bueno, la verdad que es muchísimo lo que tenemos. No sé si a alguno le queda una pregunta más, chicos, de acá. Horacio, nosotros estamos muy agradecidos por este contacto que has tenido con nosotros aquí con Argentina. Y obviamente, seguramente te vamos a molestar la próxima. Nos queda todavía todo noviembre del ciclo. Y molestarte de nuevo para saber cómo siguen las cosas. Sabemos que Brasil está muy vorágine la cosa. Y bueno, va a dar noticia que hablar seguramente también para el próximo sábado. Así que te vamos seguramente a volver a molestar. No es una molestia, al contrario, le agradezco y le agradezco a Fabián, ahí mi amigo que me convidó, ¿no? Esto quiero que lo hago de corazón, lo hago con muchas ganas. Yo no nací bolsonarista. Se puede llamar Bolsonaro, se puede llamar Jorge, se puede llamar Claudio. Es un tipo que hizo las cosas bien, correcto. Se equivocó en algunas palabras, en algunas posiciones. Puede haber equivocado un poquito en cómo hizo las cosas en la pandemia en algún momento, porque todos nos equivocamos, ¿no? Eso es normal. Pero yo estoy juzgando los resultados. Claro. No lo que dicen, sino los resultados. Y la economía está bien, y mucha gente previendo, y llevó agua para el nordeste, que estuvo parado 10 años en la época de Dilma. O sea, estoy aquí para pasar la verdad. No soy tendencioso, apenas lo que quiero, lo mejor para el país donde vivo hoy. Seguramente, como también queremos muchos argentinos, ¿no? Lo mejor para nuestro país, y muchas veces es difícil entender y siempre es más fácil posicionar a aquel que habla o que dice algo en algún sector o en algún otro sector para decir, bueno, sectorizarlo y decir, no está hablando porque es de ese sector o pertenece a tal lugar. Y lo único que pertenecemos es que vos perteneces a Brasil en este caso, estás en Brasil y querés que le vaya bien a Brasil, y nosotros queremos que le vaya bien a Argentina. Yo te voy a hacer una última pregunta, apelando a que sé que sos un manifiesto de hincha del Club Atlético Independiente. Mañana juega Racing y Boca. ¿Para quién vas a hinchar? Para ninguno. Anulo mi voto. Anulo mi voto. Horacio, un abrazo enorme desde aquí, desde Argentina. Ha sido un placer estar contigo en esta comunicación, Gracias, muchachos, y los felicito por el programa. Muy bien, Muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo grande. Bueno, allí pasa charlando con nosotros en vivo desde Brasil, Horacio Orozco, y bueno, obviamente analizando todo lo que sucede en el vecino país de Brasil. Como decíamos con Fabiana al principio, esto es muy importante saber lo que pasa en el país vecino. Claro, porque en realidad nosotros hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿entendés esto de decir, ¿qué van a pedir? ¿Un golpe militar? No, la gente está desesperada. Y lo aclaró bien Horacio, o sea, consideran que no hubo justicia. O sea, el problema no es cómo fue el resultado, sino que ellos creen que los chorearon, digamos, ¿entendés? Entonces, y donde deberían ir a reclamar, resulta que los tipos ya tomaron partido, y encima se llama Alexander da Moraes, el ministro al que se refería Horacio, que es el presidente del Tribunal Supremo, o sea, lo que sería la Corte Suprema de Justicia acá en Argentina, y que a su vez ahora le tocó, por casualidad, ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y el tipo es impresionante. A ver, no te deja opinar. Vos en Brasil no podés opinar del resultado de las elecciones. Tenemos las capturas de pantalla de la censura en YouTube, en las redes sociales, cómo bajaban los videos automáticamente de las plataformas de todo lo que se hablaba sobre este tema. Miren, yo tenía un grupo de conocidos que trabajan para un diario y venían advirtiendo todo esto. Yo en un principio no les creía, porque, siempre uno piensa que hay cierto algo de exageración, pero en Estados Unidos ya pasó. A ver, en Estados Unidos, aunque ningún medio lo informaba, la persecución que se dio a través de la justicia a muchísimas personas que cuestionaban el resultado electoral de las elecciones de Estados Unidos o que cuestionaban cualquier tipo de cosa del gobierno demócrata, ha sido una persecución constante, y como están censurados aparte de las redes sociales, nadie se enteraba. Ahora a mí me iban diciendo, ahora va a pasar lo mismo en Brasil. Vos no podés publicar nada en Brasil, no podés opinar. Nada. No podés opinar sin que el Tribunal Electoral te censure. Y acá está pasando, pero no solo por el Tribunal Electoral, acá el problema es la Corte Suprema. Brasil tiene un gobierno paralelo de facto desde 2020. Sí. Y ese gobierno, o sea, porque vos tenés un presidente que daba determinadas indicaciones y un grupo de 12 jueces que agarraba y decían, no, hay que hacer esto otro. No como acá, viste, que el kirchnerismo dice no, porque la Corte, que es antidemocrática, no nos deja gobernar. No, la Corte acá en Argentina, ¿qué hace? Llega a determinado caso y dicen, no, muchacho, esto no lo podés hacer. En todo caso tenés que hacer esto.
A lo sumo. Lo que pasa que allá En Brasil te dan directamente da directamente órdenes la Corte Suprema. Claro. No es que decide en última instancia No. y ahí decide. No. Allá da órdenes. Entonces vos tenías... El presidente decía, no es obligatorio usar tapabocas. Y venía la Corte, no, sí es obligatorio y te voy a meter preso si no lo usas. Había un conflicto que de eso nadie hablaba. Nadie hablaba de que hay solamente un par de medios totalmente outsiders que nunca nadie releva y al final terminan pegándole o termina siendo verdad. Bueno, pero el tema es que la gente, a ver, no sé si se lo va a bancar. Y hay otro detalle que, a ver, se comieron una curva, el otro día lo hablábamos con Horacio. Bolsonaro es militar. ¿Y qué pasa? Los militares, cuando se preparan, es de carrera, es un capitán, se preparan para hipótesis de conflicto. Horacio hablaba del golpe del 64. Vos sabés que en ese momento la hipótesis de conflicto que tenía el ejército de Brasil era contra Argentina. Porque nosotros éramos la potencia mundial y ellos no existían. O sea, no, digamos, mirá cuánto tardó en darse vuelta la situación, ¿no? Claro. Ahora, como escenario, los tipos ya sabían que esto iba a pasar, entonces ya se prepararon. ¿Y cómo se prepararon? Y la parte de inteligencia del ejército de Brasil compró software israelí que puede monitorear todo lo que hace el Tribunal Supremo Electoral. Y los tipos ya sabían que esto iba a pasar y tienen todo preparado. A ver, yo no sé si vieron el video el día que habló por primera vez Bolsonaro. Perdón, ¿qué grado de autonomía tiene el ejército en Brasil? Total. Las Fuerzas Armadas. Total. O sea, no hay un control político efectivo sobre su accionar, ¿o no? Dependen del presidente, que es el comandante en jefe. Nada más. Nada más y nada menos. Ministerio de Defensa, no. En el Ministerio de Defensa, Bolsonaro puso un militar. O sea, el ejército es o sea, ya a diferencia de Argentina, que están un poquito más controlados por la estructura civil, ahí tienen una autonomía gigantesca. Gigantesca. Heredera de que la transición democrática en Brasil fue controlada, efectuada y dirigida por ellos. Sí, pero por lo que decía Horacio, institucional, ellos están muy bien vistos en Brasil. Digamos, entonces, ¿por qué la gente va a pedir ahí eso justamente? Le necesitan a ver, ojo que la gente no está pidiendo que gobiernen los militares. La gente lo que quiere es que se vuelvan a hacer las elecciones, pero más limpias. A ver, la gente no quiere que le pase lo que nos pasa a nosotros acá, porque tampoco nos seamos realistas. A ver, acá no puede ser que en Argentina, ¿se acuerdan cuando se postuló del CEL, que se cortó la luz? Sí. Se cortó la luz en el centro de monitoreo, del centro de cómputo, déjenme de joder. Y de ahí los porcentajes cambiaron. Acá se llenan la boca hablando de la transparencia de las elecciones de Argentina y vos tenés... en Brasil me meterían preso por decir esto, pero las elecciones en las que del CEL pierde por 1000 votos... Lo chorearon. Hay que perder una elección por 1000 votos. Lo chorearon. Olvidate. Justo en un corte de luz cambia los porcentajes. Lleno de irregularidad e inconsistencia y nadie auditó. Bueno, supuestamente hicieron el conteo a mano, pero andá a chequearlo a Magoya ese conteo a mano. El Gato Colorado que va en los pueblos, yo tengo entendido, había urnas quemadas tiradas en el coso. Sí, olvidate. Urnas flotando en el río. A ver, muchachos, esto pasa en Santa Fe, pasa en Formosa, pasa en el norte. Nos llenamos la boca porque, bueno, hay que mantener la forma. Pero la diferencia va a ser lo que explicaba Horacio, es que el lunes el ejército va a dar el informe del conteo que hicieron ellos. Ellos hicieron un conteo aparte. Exactamente. ¿Qué pasó? En la primera vuelta lo llevaron. El Tribunal Supremo Electoral le dijo, bueno, denme los resultados. Y le dijeron, no, porque en realidad no está terminado el informe, porque el informe se va a terminar cuando se termine la segunda vuelta. O sea, y nosotros no vamos a dar un resultado parcial. De Moraes, que se cree que el presidente le dice, no, le estoy diciendo que me lo den. Y el ejército dice, me importa 8 carajos lo que vos me digas. O sea, no te lo vamos a dar hasta que no esté terminado. Claro. ¿Y qué pasa? ¿A quién se lo van a entregar? A Bolsonaro. Al comandante en jefe. Claro. Entonces el lunes hay una conferencia de prensa donde van a entregar el resultado del monitoreo que hizo el ejército, lo que estaba contando Horacio, escuelas, chicas, qué sé yo, y tienen todo en soporte. Yo lo que les decía antes, ¿no vieron cuando habló Bolsonaro por primera vez que había una tensión terrible a ver qué va a decir? ¿Vieron el video? Por arriba, muy por arriba. Bolsonaro sale, estaba toda la prensa, el tipo que se venía cagando de risa, venía hablando con otro médico. O sea, a ver, perdiste hacía 2 días, flaco, o sea, y se venía cagando de risa. Llegó hasta los micrófonos, obviamente se puso más formal, tenía que hablar, le pidió si ya podía hablar, habló, se pegó media vuelta y se fue. Y se ve, cuando está saliendo, que sigue hablando con él y cagándose de risa. Es decir, está re relajado, no parece alguien que acaba de perder las elecciones. Y de ahí
se fue a reunirse con el Tribunal Electoral. Perdón, con la Corte Suprema, con el máximo tribunal, que está enfrente. Hay que reunirse con esos tipos. Sí, fue de visitante. Sale Bolsonaro riéndose y se ve en el video, cuando sale Da Moraes, tiene una cara que parece que le hubieran dicho que se le murió un hijo, digamos. O sea, Claro. ¿está? Entonces está todo el mundo expectante, A ver qué pasa. más que en lo que diga Bolsonaro, en lo que diga la institución militar, que para ellos es la última institución que les queda. Bien. 11 minutos después de las 11. Pero, perdón, a ver, ¿y qué impacto podría tener que el informe del ejército sea contrario a lo que dictaminó el Tribunal Electoral? Y si el Tribunal Supremo no acata que puede haber un conflicto, automáticamente tenés un quilombo institucional Y terrible. si la Corte agarra y dice, no, acá me chupa 3 huevos, ganó Lula. Y bueno, pero ahí tenés un conflicto de poderes gravísimo. No sé cómo puede terminar. Puede terminar con... Ahí puede estallar. Puede estallar. Porque ahí encima el elector tendría una justificación Exactamente. para salir a hacer quilombo. Exactamente. ¿Y sí? Y yo quería saber tema de la estructura del ejército, es decir, el comandante, o sea, Mourão, el vicepresidente, un general retirado. Sí. Su posicionamiento era para ganar, o sea, en el gabinete bolsonarista, que el vice sea militar, no era un... Sí, pero es un retirado Sí, pero estuvo en actividad hasta antes de postularse, ¿o no? Sí, pero O sea, el que está en actividad es el jefe de la Casa Civil. sí, pero yo me refiero a qué influencia puede tener Mourão, porque para tomar... No, Morado ninguna. No tiene influencia No. dentro de la estructura. No, está retirado. Los comandantes de las Fuerzas Armadas le responden a Bolsonaro. Sí, los generales le responden al comandante en jefe. ¿No habrá algún conflicto ahí porque Bolsonaro es capitán y no llegó más arriba? No, porque allá ellos... No me refiero a legal, me refiero a una cuestión personal. Viste que los militares muchas veces tienen ese quilombo. Sí, pero ellos cuando decidieron someterse a la democracia saben que el presidente, no importa quién sea, es el comandante en jefe. Es como en Estados Unidos que, digamos... Sí, respetan la investidura. Totalmente. Ahí estamos, 13 de las 11, vamos a la pausa, quédense ahí porque todavía nos queda más política y punto en esta mañana. Dale que ya venimos, pausa, hasta las 12 estamos.